la vamos a dar. No, no es cierto. La verdad es que la idea original pues era pues sí que diéramos nosotros esta plática. Invitamos al doctor Palomo porque uno de los libros que estuve precisamente leyendo para presentar esta plática pues está escrito por él. Y pues bueno, dijimos a ver qué tan factible es que venga. Desgraciadamente, bueno, pues es una persona muy ocupada, entonces pues no pudo venir, pero pues ya el tema pues ya lo teníamos, entonces fue mucho más fácil pues ya abordarlo y con ustedes. Entonces esperemos que se sientan en confianza, no es una plática, si fuera algo de trombosis venosa, pues sí me sentiría yo mucho más seguro, pero créanme, es un tema que soy neófito, estamos apenas aprendiendo acerca de música, estoy aprendiendo más ahora que mi hijo tiene 4 años y lleva ya casi 3 en la escuela de música y bueno, pues él está aprendiendo mucho más rápido que yo, entonces bueno, pues vamos a tratar de transmitir un poco acerca del conocimiento de la música. ¿Por qué la doy yo? Bueno, porque soy ferviente admirador, pero no precisamente de Chopin, soy ferviente admirador de una ferviente admiradora de Chopin, ¿sí? Entonces, bueno, pues gracias a eso, yo creo que podemos ahí investigar al enemigo, como bien dice ella, y aprender un poquito de su vida y pues poner un poquito lo que es la discusión de la muerte, de qué murió realmente. Bueno, digamos en el vocablo polaco, en el idioma polaco, así es como se pronunciaría, ¿no? Sería como un Chopin. La SZ pues la pronuncian como SH, ¿no? Entonces como sh. Realmente pues eso cuando Chopin se fue a Francia pues derivó a un Chopin o Chopin, ¿no? Entonces como tienen su cambio del sonido gutural que tienen tan peculiar los franceses, pudo haber sido que por eso cuando los españoles lo escucharon o inclusive pues ya los mexicanos, por eso es que se pudo haber derivado al Chopin, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar en esta plática, voy a referirme como él como Chopin, porque pues es como se debe de pronunciar adecuadamente, y si no porque me mandan a dormir al sillón hoy en la noche, ¿verdad? Entonces, por eso es que vamos a decir pues como si fuera Chopin, ¿sí? Así es como lo vamos a pronunciar. Frédéric Franciszek Chopin nació en Polonia. Hay mucha discusión acerca de la fecha de nacimiento. Esta es la oficial, 22 de febrero de 1810. Es la oficial y la oficial que manejamos en casa porque también es el cumpleaños de mi suegra, entonces si yo digo que es otra fecha, también tengo peligro de dormir con el perro. Pero bueno, aquí el punto es que hay documentos que demuestran que él festejaba su cumpleaños el 1 de marzo. Pero en su acta bautismal pues aparecía con que la fecha oficial de su nacimiento era el 22 de febrero. Entonces a partir de entonces y oficialmente en Polonia es como se llega a festejar su cumpleaños, o bueno, el cumpleaños de Chopin el 22 de febrero. Él nació en una población muy cercana a Varsovia, un nombre que no me atrevo a pronunciar, porque sería difícil, aparte todavía no me salen muy bien los vocablos polacos, pero era una población pequeña en la cual él va a crecer en una casa que no era suya, era la casa de los Skarbek, que eran obviamente personas ricas que estaban contratando mucha gente. Su papá ahorita vamos a ver que era maestro, él era de origen francés, aunque tenía ascendencia, bueno, más bien, sí, ascendencia polaca. Tenía por ahí algunos familiares y bueno, él pues como obviamente era de francés, llegó a Polonia a enseñar francés y ahí lo contrataron en la casa de Skarbek. En Polonia pues hay obviamente tours donde puede uno llegar a esta casa, aunque realmente pues no es la suya, ¿no? Esta casa pues es la de la familia Skarbek. Ellos vivían realmente en una casita atrás que inclusive creo que ya no existe. Entonces, bueno, pues esa es una de las peculiaridades, no eran ellos adinerados, simplemente estaban pues bajo la protección de esta familia que pues sí les dio obviamente educación y les dio pues, también la posibilidad de aprender y de todas las cuestiones culturales que bueno después vamos a ver. La historia clínica, bueno pues el papá es Nicolas Chopin. Él pues es un inmigrante francés que llega a Polonia a enseñar precisamente francés, clases de francés a las personas obviamente de la alta sociedad de Polonia, sobre todo de Varsovia, y eso pues le dio cierta posición y pudo educar adecuadamente a sus hijos. Su madre pues es polaca, Tekla Justina,
Ella, pues bueno, se dedicaba a las labores del hogar, pero también venía o provenía de una familia que también estaba, digamos, acomodada. Ciertamente no eran de los aristócratas de esa época, ni tampoco pues eran de los más importantes, pero sí le proveyeron de una educación y una cultura bastante rica, por lo cual, bueno, educó a sus hijos, que la primera fue Ludwika, después nació Frederick, después nació Isabela y Emilia. Emilia fue la última, la más pequeña, que también, dicho sea de paso, murió por una afección pulmonar muy parecida a la que falleció Chopin. La salud, bueno, pues se describe como una salud delicada, realmente con muchos resfriados durante su infancia. Inclusive dicen que entró a la escuela hasta los 13 años por las continuas enfermedades, y esto bueno, obviamente le contrataron a sus maestros en casa. Obviamente muchos de los maestros eran los mismos que los hijos de Skarbek. Él lleva el nombre Frederick por Frederick Skarbek, entonces era su padrino, entonces por eso le pusieron ese nombre. Aquí hablando un poquito más de su historia romántica, su primer amor fue Constance. Constance pues es una alumna de canto, la cual pues obviamente los dos se flecharon inmediatamente, se juraron amor eterno, y bueno, pues fue su primer, digamos, compromiso oficial, aunque no llegaron a ser un compromiso matrimonial, pero fue un compromiso oficial. Y él, pues una de sus mejores obras que existen, si no es dicho por la misma Susan que es la mejor obra de Chopin, es precisamente una que le dedicó a Constance. Se los voy a poner aquí, es la parte del larghetto del concierto de piano número 2 en fa menor. Realmente ahí lo pueden escuchar que estaba realmente enamorado, al menos en esa época. Chopin en sus estudios admiraba mucho a Bach y a Mozart. Yo creo que era eran sus dos compositores favoritos. Aprendió violín, pero obviamente el piano fue el que más lo atrajo y lo apasionó. Entonces imagínense componiéndole eso, pues yo creo que cualquiera cae, ¿verdad? Entonces, bueno, pues sí cayó, pero no cayó tan definitivamente como debió de haber sido, porque después de unos años, él aproximadamente a los 20 años, decide irse a estudiar, obviamente a seguir su carrera como compositor, primero a Viena, finalmente acabó en Francia, pero primero se fue a Viena. Y en el momento en el que se fue, le organizaron un concierto de despedida. Ella se vistió de blanco, inclusive cantó unas arias y todo muy romántico, pero cuando se fue al año siguiente ya se casó con otro hombre y pues se terminó ahí la historia de amor, ¿no? Bueno, pues amor de lejos, ¿no? Dicen por ahí. Después de eso conoció a María Wodzinska. Ella pues también fue una polaca, digamos también de familia acomodada, en la cual pues también hicieron, digamos, una relación muy empática. Ella pintaba, era pintora, entonces inclusive hay un retrato, no lo puse, pero hay un retrato que ella le hace a Chopin. Sin embargo, aquí el problema fue que la mamá fue la que aceptó la relación, pero su papá nunca la aceptó, entonces les prohibió casarse. Entonces, bueno, pues ya cortaron, digámoslo así, y Chopin se deprimió mucho. Él era, pues obviamente por las decepciones amorosas y su estado de salud, era muy propenso a estas depresiones. Aunque realmente en el análisis, digamos, final de su personalidad, no era algo que le causara una disfunción, como por ejemplo a Schumann, ¿no? Que a Schumann terminó obviamente en el manicomio, pero sí él caía muy fácilmente en estas depresiones. Inclusive en las cartas que él recibía de ella, ya después de su muerte, las encontraron todas juntas, envueltas sobre un pañuelo con una inscripción que decía Moja vida, que es como mi desgracia, ¿sí? Entonces, pues bueno, eso es porque le tenía mucho rencor, tal vez porque pues no pudo salvar su amor, ¿no?
Bueno, continuamos con la historia clínica. Él a los 16 años se describe muy bien con unas cartas que se está enviando su papá con algunos de sus amigos, en el cual se describen que tiene ya adenopatías cervicales, para lo cual, pues bueno, recetan varias, los médicos de ese tiempo recetaban siempre las sanguijuelas o las sangrías. Si recuerdan, bueno, las sanguijuelas tienen un anticoagulante, el uridil, que es la que hace que siga sangrando el paciente, y bueno, aquí el efecto que hacían pues era antiinflamatorio, de acuerdo a lo que buscaban ellos. Entonces había cierta mejoría. Aquí el punto es que él no aceptaba esta terapia de sanguijuelas más que 1 o 2 veces, porque su hermana Emilia había fallecido, según él, por una anemia provocada por estas sanguijuelas, porque eran recurrente. En aquellos tiempos se encontraban inclusive, o las vendían en las farmacias, en estos pomos grandes, ahí con las sanguijuelas allá adentro. Entonces llegaba uno a la farmacia y ya tenía ahí sus sanguijuelas, uno podía comprarlas y aplicárselas inclusive uno mismo. Sí, era de las terapias más comunes que se encontraban en esa época. También la avena ha sido, yo creo que una de las bases fundamentales en la dieta de los polacos. Yo lo veo porque mi hijo come avena todos los días, pero realmente el poder nutricional, y no me dejarán mentir los nutriólogos si andan por aquí, pues no es mucho, no es realmente que aporte nutricionalmente algo sustancial. Pero ellos tenían la firme creencia que la avena también servía para los, digamos, antiinflamatorios, como un poder antiinflamatorio, y revitalizaba también al cuerpo. Los eméticos, pues también porque le querían sacar las toxinas, digámoslo así, de las infecciones o de las enfermedades. Y bueno, pues él recurría mucho a estos remedios. Otro de los remedios que estaba muy de moda en esas épocas, y que él fue a muchos de estos, fueron a las estaciones termales. Las estaciones termales pues eran lugares donde habían aguas termales, y que él pues obviamente se iban a curar con los poderes medicinales de estas aguas. Entonces lo que hacían pues era bañarse. Tenían ya inclusive un equipo ahí de enfermeras que los bañaban y los atendían, y bueno, les hacían ahí su masajito, los relajaban. Entonces pues obviamente él iba muy seguido a estos baños, a estos estaciones termales. Una de las más famosas es precisamente esta, la Carlsbad, que actualmente sigue funcionando, con muchas otras ahí, sobre todo en Alemania. Inclusive sus recaídas o múltiples recaídas o infecciones que él sufría, en 1835 se pensó que había muerto. Entonces este fue pues obviamente un chisme que se corrió en toda Europa por sus continuas, digamos, caídas por su estado de salud. Posteriormente él empieza ya a recuperar un poquito de salud y empieza a hacer pues más viajes. Los primeros viajes que realizó fue ahí mismo en las provincias de Polonia. De ahí, pues muchas veces describen en algunos textos de que él convivía mucho con los campesinos. Más que convivir, pues él escuchaba la música, ¿no? Y la música también de tradicional o popular polaca, y por eso tomó muchos de estas para hacer sus mazurkas, sus polkas, y bueno, de ahí fue que él asumió, digamos, la música polaca como suya y la pudo proyectar hacia toda Europa. Entonces, a través de estos viajes, él aprendió mucho acerca de la música popular. Hizo muchos viajes cortos en Europa, inclusive hay uno que se describe a la misma Viena, en donde da un primer concierto y es un éxito rotundo. Entonces, pues él se sentía muy seguro en esa ciudad, en Viena, a pesar de que era la máxima capital de la música clásica en aquellos tiempos. Competía con gente como, por ejemplo, Strauss, que era el de moda, digámoslo así, todos los vals, y bueno, ahí en ese momento él con su música, que era mucho menos potente y mucho menos aparatosa que la de Strauss, pues podía lograr o captar la atención. En noviembre de 1830 él toma la decisión de irse a estudiar definitivamente a Viena. Entonces Viena, como una parte de sus viajes, primero se va a Viena, luego intenta ir va a Francia y luego intenta ir a Inglaterra al final ya de su vida, pero en sí pues su objetivo era Viena. Cuando llega a Viena, él pues tiene la mala fortuna de que inmediatamente después de que, o cuando él llega a Viena, estalla lo que es la revolución polaca, una revolución pues digamos
muy importante, pero que desgraciadamente no fue fructífera porque los polacos perdieron. Aquí hay que recordar, más o menos ahí de historia, es que Napoleón llegó y creó un ducado de Varsovia. Lo que hizo y lo que siguen haciendo en la pobre Polonia, bueno, ahorita ya no, ¿verdad? Pero lo que han hecho durante muchas épocas en la historia es que, como es la entrada de Europa hacia Rusia, entonces es un punto clave muy importante. Entonces, los rusos querían todo el territorio polaco porque les quedaba enfrente a Alemania y se podían defender muy bien. Entonces, lo que hizo Napoleón para evitar, digamos, ese poderío ruso fue dividir a Polonia en tres. Entonces, una parte la puso a Prusia, otra parte la puso a Austria y otra parte se la dio a los rusos. A los rusos no les gustó esto porque obviamente pues, le estaban dividiendo su propio territorio, según ellos. Entonces, pues lo que hicieron fue convencer a Napoleón de que dejara un ducado en Varsovia, y los rusos dominaban prácticamente pues todas las posiciones altas de las jerarquías, tanto militares como políticas. Entonces, pues sí, era como un país, como un virreinato, ¿no? Vaya. Entonces, aquí fue como estalló la revolución, los polacos se unieron y empezaron a expulsaron al regidor que tenían al duque en ese momento, y estalló esta revolución. Esta revolución no duró mucho y él estaba pues en Viena, no pudo regresar obviamente por esta guerra, y él se sentía pues muy afligido por todo lo que pasaba a sus compatriotas. De hecho, ahí en esa época compuso un estudio, el cual se define como el estudio de revolucionario. ¿Sí? Aquí se los voy a poner un poco. Y él lo que decía era precisamente esto, ¿no? Y yo aquí, condenado a la inacción, me sucede que a veces no puedo, por menos de suspirar y penetrado de dolor, vierto en el piano mi desesperación. Entonces, si ven, la música de Chopin es pues muy dramática, es obviamente también muy romántica, pero también tiene una fuerte carga de dramatismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí estando en Viena también la situación no era muy favorable porque ya no lo veían igual. No es lo mismo ir a dar un concierto y regresarse a su patria y no llegar y querer quedarse, ¿no? en un lugar en donde ya hay competencia. Entonces, ya no lo veían igual, ya realmente no tuvo el éxito que había tenido antes, y entonces es cuando decide mejor irse a Francia, porque ahí en Viena pues vio que no, la cosa estaba complicada. Viaja a París en 1832, ahí en ese momento se desata una epidemia de cólera. Esto, pues como cualquiera de nosotros hubiéramos pensado, pues tal vez dijimos, ching, pues ya se va también a infectar de cólera, pero no, afortunadamente de eso no le pasó. Y eso le benefició a él, le benefició porque en un momento dado muchos de los músicos que estaban ahí en París se empezaron a enfermar y se empezaron a regresar a sus lugares de origen. Entonces eso le dio una oportunidad y bueno, hay una de las historias en la cual él estaba en un parque simplemente ahí paseándose. Uno de los bueno, aristócratas ahí de París lo reconoció y le dijo, oye, ¿tienes algo que hacer? Porque mi músico me acaba de cancelar. No, pues nada, pues vente a dar un concierto porque ya tengo ahí a todos los invitados. Y a partir de entonces lo conocieron en los altos círculos, digamos, de París, y empezó a hacer sus conciertos privados. Él realmente en toda su vida habrá dado aproximadamente unos 10 a 15 conciertos públicos grandes. Los demás eran en salas pequeñas, en salas de casas, eran más bien privados. Esa era la forma de cómo él le gustaba trabajar. Él no le gustaba así lo grande y lo espectacular, sino era más bien de dar conciertos en petit comité, como dicen. Obviamente hubo mucho también emigración de polacos por la misma revolución, y eso también le benefició porque muchos de sus paisanos pues empezaron a promover también su música dentro del mismo París. Bueno, 1837 él se describe también como una persona muy enfermiza, empieza con accesos de tos, con expectoración y con sangre durante la mañana. Hay también algunos datos en los cuales dicen que él medía 1,70 y pesaba 45 kilogramos, tenía disnea de pequeños esfuerzos, y fue en esta época en donde conoció pues a una de las mujeres más importantes de su vida, que fue Aurora Dupin,
mejor conocida como George Sand. Era una mujer, pues bueno, de época con una influencia cultural muy fuerte. Era bien conocida porque, pues aparte de ser pues muy bella, era pues obviamente escritora, tenía que tomar el seudónimo de George Sand para que pudiera publicar tanto en como en los periódicos como en sus libros. Pero también era muy llamativa porque solía vestirse de hombre, ¿sí? Se vestía con pantalones, lo que pues nunca, ¿no? Ahí en esa época pues no, las mujeres no usaban pantalones. Obviamente se le achacan ahí muchos amantes entre mujeres y hombres, ¿no? Y todo, pero bueno, lo cierto es que ella pues asumió la posición no nada más de amante de Chopin, sino más bien como una madre, ¿no? Lo acogió y pues obviamente lo cuidó durante los siguientes años, de tal manera que bueno, pues él gracias mucho a George Sand, pues fue como pudo seguir creando toda su música durante esos años que él también empezaba ya a empeorar su salud. Se fueron a Mallorca, ya recomendado por los médicos, dijeron, bueno, vámonos a Mallorca, a un clima mucho más cálido, no tan frío, no tan húmedo. Entonces, bueno, pues hubo una mejoría temporal, él se sentía muy bien, describía en sus cartas que había mucha mejoría de los síntomas. Sin embargo, bueno, pues nuevamente en la época de lluvias empezó a recaer otra vez, con tos, expectoración, sanguinolenta, y bueno, pues ahí fue donde la desesperación de George Sand fue de llamar a los médicos locales, que tal vez eso fue una idea tal vez no muy buena por lo siguiente. Aquí dice que me visitaron en una de sus cartas, describe que me visitaron 3 médicos, el primero me dijo que me iba a morir, el segundo que me estaba muriendo y el tercero que ya me había muerto, ¿sí? Entonces, realmente él siempre pues describió a los médicos con gracia, realmente él no le hacía mucha gracia a lo que le decían, él sabía que estaba enfermo, pero bueno, todos recurrían al mismo diagnóstico que vamos a ver al final y él no estaba convencido realmente de que él estuviera enfermo. Entonces, el diagnóstico, como no lo querían decir al principio muy rudamente, le dijeron que tenía consunción, ¿sí? O sea, simplemente se estaba acabando, ¿no? Estaba en etapa terminal, fue lo único que le dijeron en este tiempo. Y le recomendaron emplastos, cataplasmas, sangrías y dieta a base de leche. Esa fue su prescripción médica de aquellas épocas. Los emplastos, investigando un poco, bueno, pues se le llamaban también a las ventosas. Las ventosas pues eran los primeros principios del sistema Bach. No, era para sacar los humores y obviamente también efectos ahí antiinflamatorios y todo esto. Cataplasmas pues les ponía una cantidad impresionante de hierbas medicinales y los mantenían ahí acostados con barro, inclusive también les podían hacer cataplasmas. Las sangrías definitivamente nunca las aceptó, pero bueno, se las recomendaron y lo único que hacía pues era tomarse su leche. Era leche especial que debían de traer de Alemania y sin embargo, bueno, el problema fue que los médicos españoles no tenían, digamos, una concepción de la tuberculosis pues digamos mucho mejor como epidemia que los franceses. Los franceses inclusive el que se moría de tuberculosis pues estaba fashion, ¿no? Decía, se murió de la enfermedad del amor, ¿no? Entonces pues realmente no se preocupaba mucho por el contagio, pero los españoles al contrario, los españoles cuando oían que tenía tuberculosis, pues no, prácticamente hacían un cerco sanitario y decían, no, tiene tuberculosis. Y eso le trajo muchos problemas porque le quitaron la casa que estaba rentando, le pidieron que se mudara a otro lado, obviamente un lugar muy distinto, con mucho más humedad, más encerrado, la leche no llegaba porque pues obviamente se la detenían, entonces le empezaron a hacer la vida de cuadritos prácticamente en España y fue por eso que decidieron regresarse, primero a Barcelona y luego se regresaron otra vez a París. Entonces este tiempo fue también muy turbulento para Chopin y viene en 1847 finalmente la separación entre los dos, entre George Sand y Chopin. Dicen que mucho de la culpable fue este libro, ¿sí? Lucrecia Floreani, que George Sand describió realmente ahí unos personajes, pues según eso ficticios, pero pues obviamente representaba la vida de Chopin y de George Sand. Y aquí fue como él se dio cuenta o le hicieron ver que realmente pues ella estaba sufriendo porque lo mantenía prácticamente a él vivo y eso pues él pues era una persona también muy orgullosa y pues decidió que esto no era posible. Entonces eso
y también porque él apoyó a uno de sus hijos, uno de los hijos de George Sand se iba a casar, ella no apoyaba el matrimonio y él sí lo apoyó, y entonces esa decisión tan delicada pues también hizo que rompieran, ¿no? Entonces, bueno, aquí él estaba muy mal de salud, empezó o viajó a Inglaterra, que fue un viaje prácticamente inútil, lo describe como que no compuso nada, no hizo nada, no podía tocar y simplemente lo tenían que inclusive hasta cargar para llevarlo a diferentes zonas. Entonces en Inglaterra realmente no hizo más, lo único que le valió fueron las amistades que pudo hacer allá, ¿sí? Hizo muchas amistades con varias personas importantes de Inglaterra que después fueron sus mecenas en tiempos ya más difíciles, que ya no faltaba mucho para hacer el desenlace, pero que realmente eso ellos le ayudaron ya en sus días finales. Aquí describe ya en sus cartas, después de su viaje a Inglaterra, que él regresa con muy edematizado, de miembros inferiores, ya con una disnea, ya de pequeños esfuerzos, ya había empeorado su condición. Había tratado múltiples tratamientos, alópatas, homeópatas, magnetismo inclusive, y en 1849 ya describe también que ya tenía diarrea, tenía diaforesis y tenía una disnea ya severa, ¿sí? Entonces, bueno, pues la progresión de la enfermedad seguía. Y fue cuando llamó a su hermana más grande, a Ludvika, y le dijo, pues ya vente porque ya me voy, ¿no? Ya ando en Meles 4, ¿no? Y entonces fue ahí cuando llamaron a los 3 médicos que en aquella época consideraban como que eran los más importantes en París, y uno de ellos fue Jean Couvrelier, que bueno, pues es un patólogo anatomista que ha hecho muchos estudios o hizo muchos estudios anatomopatológicos, y que en esa época se consideraba como uno de los más importantes de su época. El segundo fue Pierre Alexandre Louis, que él era también un médico, pero se especializaba en tuberculosis. Entonces, bueno, lo llamaron a él para ver si se trataba o no de una enfermedad de tuberculosis. Y el último era Jean-Gaston Blanchet, que era un pediatra. Cuando lo vio entrar Chopin, cuando lo entró a interrogar, le dijo, ¿y tú qué eres? Yo soy pediatra. Y dice, entonces tú sí le vas a encontrar qué tengo, porque yo me parezco más a los niños que a los adultos, ¿no? Así fue como le dijo. Realmente, pues, ninguno de los 3 supo a ciencia cierta qué era lo que tenía. Lo único que pudieron pues recomendar fue, bueno, esto fue lo que decía Chopin en cuanto a los médicos, que los médicos tantean pero no alivian, todos están de acuerdo en el reposo, que solo lo tendré cuando algún día sin ellos, ¿sí? Entonces, pues realmente ya lo que ya también él quería era descansar, y la recomendación final de los 3 médicos fueron que se cambiara a un apartamento con vista al sur, ¿sí? Esa fue su recomendación, yo creo que para que tuviera buena vista ya en sus últimos días, me imagino. Entonces, eso lo hicieron, sí se cambiaron de departamento de acuerdo a la prescripción médica, y bueno, pues finalmente llegó el día fatídico en donde falleció. Les voy a poner ahorita un fragmento, que creo que ya por ahí lo… Esa es la sonata para piano número 2 en Si menor, la famosa marcha fúnebre, que obviamente no la compuso como marcha fúnebre, pero bueno, pues es como se interpreta, ¿no? Esta la tocaron también en su funeral, a petición también de algunos de sus amigos. El día de fallecimiento es el 17 de octubre de 1849 en su departamento de París, y hay varias historias porque su fallecimiento estuvo rodeado de muchas personalidades dentro obviamente de la música y del arte, en el cual pues continuamente se cambiaban y iban otros. Aquí, por ejemplo, en esta pintura se ve cómo está una cantante, probablemente una soprano, ahí interpretando alguna aria, mientras acá pues está seguramente alguna de sus hermanas ahí llorando, y él está pues ahí ya en sus últimos días, en los últimos momentos. Aquí él les dijo que tocaran algo para él, y entonces le dijo uno de sus amigos, que era un chelista, bueno, vamos a tocar tu sonata para cello y para piano. Y le dijo, no, toquen algo bueno, toquen algo de Mozart, no toquen algo mío, eso no es bueno. Entonces, bueno, para que vean también no era tan presumido. Pero finalmente, cuando dijo esto, cuando le dijo que toquen Mozart, pues alguien se paró de ahí del público y tocó esta obra. Ahorita les…
el que se paró a tocar fue uno de sus mejores amigos, que fue Liszt, ¿sí? Entonces lo desobedeció y dijo, no, vamos a tocar algo de él, ¿no? Esta misma pieza también se tocó en su funeral. Las cuestiones ahí burocráticas de su funeral, bueno, pues él pidió que se le quitara el corazón y que se enviara a Polonia, porque él estaba fuera de su tierra. Siempre pensaba en regresar a su Polonia amada, pero nunca pudo regresar por las cuestiones políticas. Estaban las fronteras llenas obviamente de rusos, los rusos obviamente tampoco los querían. Y bueno, pues le pidieron a Curelier precisamente que le hiciera la autopsia. El problema fue que el reporte oficial se perdió en un incendio en París, entonces no hay un reporte oficial de realmente qué fue o por qué fue que murió. Lo único es que precisamente una de las amigas que hizo allá en Inglaterra, Jane Sterling, describió que Curelier le mencionó de viva voz que el corazón estaba más dañado que los pulmones. Eso fue lo único que ella pudo haber recordado. Este es el cementerio en el que se encuentran los restos, en el Père Lachaise de París, y el corazón se encuentra en la iglesia de Santa Cruz de Varsovia, ¿sí? En una de las columnas. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. La cuestión aquí es que él, bueno, aquí está, es en la columna en la que se encuentra ahí el corazón de Chopin. Y bueno, él pidió que se tocara el Requiem de Mozart durante su funeral. Sin embargo, pues sí se tocó, pero se tuvieron que esperar 2 semanas por los permisos que implicaba, porque el Requiem de Mozart ocupaba voces femeninas y las voces femeninas dentro de una iglesia pues no era algo común. Entonces tuvieron que esperarse hasta 2 semanas para que les dieran permiso, y después de las 2 semanas se hizo el funeral, ¿sí? Entonces, bueno. Ahora sí, vamos al análisis médico. Ahora sí, lo que les gusta a ustedes. Lo que nos gusta a todos. Bueno, todos le dijeron, o todos dicen y afirman que Chopin murió de tuberculosis. Era un diagnóstico de moda, como les digo. Era lo que todos los artistas se querían morir prácticamente. Era lo más estar ahí enfermo de tuberculosis. Sin embargo, planteándose algunas situaciones en aquella época, pues obviamente no había la serie de antifímicos y de medicamentos que tenemos actualmente para el tratamiento de la tuberculosis. Entonces, 25 años de evolución, porque si se recuerdan empezó con adenopatías a los 16 años, 25 años con evolución de una tuberculosis, pues realmente era muy raro. De hecho, los mismos médicos de su época decían que para haber sido una tuberculosis él se hubiera muerto a los 2 o 3 o 7 años máximo, realmente para realmente ser una tuberculosis. Aparte, sí tenía tos, tos con expectoración, con hemoptisis, pero realmente él no recibió ningún tratamiento específico como tal. Las remisiones espontáneas también era algo que no concordaban, o sea, de pronto se ponía muy bien, se ponía a componer, se cambiaba tantito de lugar y otra vez, y entonces eran remisiones espontáneas que sin recibir realmente un tratamiento como tal. Entonces, hay artículos en los cuales hay muchos de estos que están publicados, inclusive en el Chest, en Circulation también, que han hecho también un análisis de la historia de la enfermedad de Chopin. Muchos de ellos obviamente están en polaco, los cuales no crean que todavía lo leo, ¿no? La verdad todavía no le entiendo mucho, que digamos. Sé cuando están hablando mal de mí, eso sí ya, bueno, pero nada más. Bueno, la duración de la enfermedad, bueno, puede explicar que en lugar de ser un padecimiento pulmonar, pudo haber sido un padecimiento cardíaco. La disnea progresiva, los datos de insuficiencia cardíaca, si al final ya tenía edema de las extremidades inferiores, ya en una forma importante, la disnea que primero iba de pequeños esfuerzos, se tenía que detener para caminar, y luego describen que su propio ballet lo tenía que cargar en las escaleras porque no podía él aguantar, digamos, el subir las escaleras. Hay una época de su vida en la cual se le va la voz, que realmente no explican por qué, pero se le va la voz, tiene que escribir para que se dé a entender, y eso lo pueden relacionar con una compresión del laringio recurrente por crecimiento de la aurícula izquierda, ¿sí? Entonces, pues es un diagnóstico que puede ser probable, pero nunca los doctores, y eso sí hacían, era auscultar, y nunca describieron que tuviera un soplo. Entonces, por eso
pues bueno, puede ser que haya sido una estenosis mitral sin soplo, pues haber sido de las que tienen ya, digamos, una estenosis más severa, ¿no? En un momento dado, pero al principio de su vida, pues puede ser que no sea. Otro de los diagnósticos que también han descrito con ciertas bases es la fibrosis quística, que es más frecuente en Europa, es familiar. Tuvo una hermana que se murió de un padecimiento, digamos, de ese tipo. También fue por tos, disnea y hemoptisis. Aquí las bronquiectasias causan tos y hemoptisis. El bajo peso, la infertilidad, él pues nunca tuvo descendencia, ¿no? Entonces eso es por infiltración de los túbulos seminíferos y bueno, también hay afección, ya saben, de todas las glándulas. Lo único que no concuerda es que nunca describieron las manos como en palillo de tambor, que es una de las características clínicas de la fibrosis quística. Sin embargo, él usaba muchos guantes, siempre utilizaba guantes continuamente, tal vez para esconderlos, posiblemente, no lo sabemos. Y hay una réplica en yeso de sus manos, que pues la verdad no sabemos si realmente eran así o ahí el artista pues se los reparó, ¿no? Como quien dice, les dio su Photoshop para que no aparecieran como dedos en palillos de tambor. Puede ser, pues tal vez, es una de las teorías que hay. La otra, que es una ya más avanzada, más reciente, es que pudo haber tenido una deficiencia de antitripsina alfa 1. Los síntomas pueden durar hasta los 25 o empiezan a los 25 años, entonces no se explican por qué empezó a los 16 años. La degeneración pulmonar y hepática, que también puede explicar algunos de sus síntomas, y la afección familiar, que pueden ser pues una de las cosas que dan como teoría para esto. Lo que sí es que en noviembre del 2014 pues hubo una reunión clandestina de algunos médicos en Polonia, en los cuales exhumaron el corazón de Chopin. Se fueron todos así, no le avisaron a nadie, fueron todos, llegaron, sacaron el corazón, vieron el frasquito y lo más curioso es que porque ya habían prohibido, por ejemplo en el 2008 habían prohibido ya el análisis del corazón de Chopin, ¿sí? Y aquí lo más curioso es que después de haber exhumado los secretos del corazón de Chopin, las conclusiones fueron: sí, murió de tuberculosis y ya. Pero entonces cuando empezaron a preguntar, la BBC de Londres, que por ejemplo fue la que llevó la investigación porque nadie se enteró sino hasta después, oigan, ¿y le hicieron pruebas de ADN? No. ¿Y entonces cómo supieron que era tuberculosis? Ah, porque tenían nódulos dentro del corazón. ¿Y eso qué? No, pues ¿y qué más pruebas hicieron? No, nada más lo vieron por afuera, lo sellaron para que no se evaporara el alcohol, porque seguramente estaba contenido con un alcohol, pues obviamente no para conservación de órganos. Lo volvieron a sellar y lo volvieron a guardar. Entonces, una de las razonamientos del escritor digamos, del artículo de la BBC fue que probablemente encontraron algo, no me vayas a matar, pero bueno, que pudiera en duda que realmente fuera el corazón de Chopin, ¿sí? ¿Qué pasó cuando le quitaron el corazón? El corazón fue de mano en mano, inclusive dicen que estuvo en manos de Hitler, ¿sí? Uno de los tesoros obviamente de guerra, y de ahí, bueno, pues hasta que fue entregado a la iglesia y lo depositaron, pero realmente no tenemos la seguridad que fuera el corazón. Pero decirle una noticia así al pueblo polaco es como decir aquí que, no sé, que los restos de Pedro Infante, no, pues no los hallaron, ¿verdad? No, pues no. No los hallaron, sí, cierto. Pero bueno, es una noticia muy impactante porque Chopin, más que un compositor, pues es un ídolo para el pueblo de Polonia. Es alguien que realmente significa una rebelión continua, a pesar de que estuvo mucho tiempo afuera. Él siempre habló bien de Polonia y componía para los polacos, y todas sus composiciones eran pues como para incitar a una realmente revolución, que bueno, se dio muchos años después, pero realmente eso pues sí puede ser un choque muy, muy fuerte, ¿no? Actualmente, pues bueno, sabemos que muchos de sus contemporáneos, Mendelssohn opinaba que era como Paganini al piano. Schumann también, cuando lo conocieron, tanto Clara como él, pues opinaron que era un joven pues maravilloso, estupendo, y que su música pues era como oír cañones dentro ocultos de las flores. Y bueno, Liszt, ¿qué más? Bueno, pues era su amigo, obviamente decía que era un diamante, que cada nota era un diamante que caía del cielo, ¿no? Entonces, se considera a Chopin como
pues ahora sí que de los más importantes personajes polacos en la historia, ¿sí? Aquí está Copérnico, aquí está Chopin, aquí está Marie Curie, obviamente está Juan Pablo II acá y Lech Walesa, ¿no? Que son los más conocidos y son como se consideran como los polacos que han hecho historia y que son los más reconocidos en toda la historia, ¿no? Tienen a sus billetes ahí también, o sea, realmente es una personalidad muy importante como para poner en duda. Finalmente, algo importante es en la Segunda Guerra Mundial, la historia de este personaje, ustedes lo pueden ver en la película pues, del pianista, es un pianista polaco que sobrevive a uno de los bombardeos o los bombardeos múltiples que sufrió Polonia y que, bueno, pues una de la música que tocó realmente después de haber estado ahí, pues solo sobreviviendo en una ciudad pues totalmente devastada, la pieza que tocó fue precisamente pues una de Chopin. ¿Por qué? Porque significaba que era pues obviamente la liberación, es la motivación que tienen los polacos. Déjenme cambiarle aquí, a ver si no hace mucho interferencia. Ay no, ya me salté. Este es un fragmento, a ver si tienen oportunidad de vean la fue basada en hechos reales, aunque fue modificada la historia original. Ah, ¿sí estaba oyendo?
no cabe duda que el secreto del amor está en sorprenderse cada día más. Y me queda claro que yo cada día me sorprendo más contigo. Así que felicidades. Enfrente no, cierren los ojos. Así, el beso. Listo, nadie vio nada. Felicidades. Muchísimas gracias. No se pierdan la plática de hoy en la tarde. A las 7:30 tenemos al doctor Alcocer con Historia de la Medicina. Gracias.